ciertamente es para nosotros pues un gran reto y un compromiso, una responsabilidad. El compartir la palabra con ustedes también es mi mayor y sincero deseo que usted sea tan ministrado como los que estamos aquí, que el Espíritu Santo me use para la gloria de Jesucristo y la buena edificación de cada uno de ustedes, de nosotros. Le invito hoy a que abra su Biblia, por favor, en Santiago, capítulo 4, verso 13. Vamos a leer del verso 13 al 17 y vamos a estar hablando bajo el tema la brevedad de la vida. Santiago 4, 13 al 17. Cuando esté ahí, diga amén, por favor. Pues leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la Escritura. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Señor Padre Santísimo, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este tiempo en que hemos podido adorarte, glorificarte, sentir tu presencia. Te damos gracias por, sobre todas las cosas, por la salvación que nos has dado por medio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por derramar tu Espíritu Santo en nuestros corazones para que seamos capaces de entender tu palabra y de vivirla para la gloria de tu nombre. Por Jesús te rogamos que bendigas el mensaje de tu palabra y que seas glorificado. En el nombre de Jesucristo, amén. Puede tomar asiento, amado hermano y hermana. Bueno, pues, para algunas personas, el año 2024 le tomó muchísimo tiempo en pasar. Para otros, incluyéndome a mí, para la gran mayoría diría yo, ha pasado extremadamente rápido. Que se siente uno como que si ha venido corriendo a través de los meses en una gran carrera, como cuando Tarzán llevaba a Juana de la mano y corriendo. Hemos venido corriendo a través de los meses para chocar de pronto con diciembre. Y de veras que el principio, así como el principio de año es esa época del año en que todos solemos establecer nuevas metas, planificar. Algunos comienzan nuevas dietas y todas estas cosas. También resulta el fin del año en grandes frustraciones, porque vemos que llegamos al fin de año y sobre todo en la esfera cristiana, ¿no? Pues creo que el cristiano, donde quiera que se tracen metas o planifique, debe ser siempre dentro de los parámetros bíblicos, pero lamentablemente llegamos a fin de año y nos sentimos frustrados porque vemos muchísimas metas que no se lograron y otras que ni siquiera echamos a andar. Y vemos aquí, en esta carta del apóstol Santiago, y él tiene una peculiaridad, el apóstol Santiago, él insiste en comportamiento, en cuanto a nosotros, en nuestro comportamiento, en nuestra manera de comportarnos, de actuar. Él insiste a lo largo de esta carta de que debe evidenciar la fe verdadera, debe ser una prueba evidente de que hubo un genuino arrepentimiento y un genuino nacimiento en Cristo Jesús. Y es tan práctica esta carta, por eso he escogido esta parte de la Escritura para este último domingo del año. Parece mentira, ¿verdad?, que estamos hablando del último domingo del año, pero algunos han comparado la carta del apóstol Santiago
en su practicalidad, es decir, en la manera que él la escribe, algunos le llaman el Proverbios del Nuevo Testamento, la comparan con el libro de Proverbios, y otros le ven mucha similitud a la carta del apóstol Santiago con el Sermón del Monte. Y de cierto que hay muchísimas alusiones al Sermón del Monte. Él cita, o hay mucha fraseología que podemos conectar con la que emplea el Señor en el Sermón del Monte. Y hay, por ejemplo, en Proverbios 23:7 dice la Escritura, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es decir, en otras palabras, de la manera que el hombre piensa o la mujer también actúa. Y por eso, en esta carta que Santiago escribe a los cristianos dispersos por todo el Imperio Romano y a nosotros también, él pone énfasis en la importancia de que nosotros seamos hacedores y no solamente oidores de la palabra de Dios. Y estoy diciendo todo esto porque en esta sección en particular de la carta, Santiago llama nuestra atención hacia la realidad o la inseguridad del mañana, que no tenemos una seguridad. El hermano Walter lo decía hace un rato, pues podemos morir en cualquier momento. Hay una inseguridad del mañana tremenda. No tenemos garantía ninguna de qué ha de ser, inclusive mañana lunes, si llegamos o no. Y entonces, él pone esto delante de nosotros para que meditemos en la realidad de la brevedad de la vida. Y repito, no hay como llegar al fin de año. Hoy es el último domingo de este año y no hay como llegar al fin de año para nosotros meditar en esa realidad. Cuán rápido pasa el tiempo. Cuando nosotros, y yo no sé si este será su caso, pero yo recuerdo cuando, aunque ha pasado mucho tiempo, recuerdo cuando era adolescente, cuando era joven, inclusive joven adulto, uno creía que pues los años de la madurez, los años ya de la media edad para arriba no llegarían nunca. Parecía que, inclusive cuando éramos adolescentes, anhelábamos llegar a la mayoría de edad para tener cierta autonomía. Pero ahora, cuando uno corona los 50 y ya estamos, en mi caso, en los 60 y pico, en 64 años que ya cumplo en un mes y pico, o en 2 meses, nos damos cuenta de la brevedad de la vida. Nos damos cuenta que todo pasa muy rápido. Y en esta parte en esta pasaje de la Escritura, quiero, con la ayuda del Espíritu Santo, compartir con ustedes 3. Hay muchos principios que emanan de ahí, pero 3, solamente 3 vamos a compartir hoy. 3 principios bíblicos que si los aplicamos, si los vivimos, nos van a ayudar tremendamente a planificar nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Dios, dentro de la voluntad de Dios, y nos van a ahorrar las frustraciones de fin de año cuando veamos que quizás muchas de las cosas que quisimos hacer no las logramos. Recuerden que la Escritura dice que en vano edifican los edificadores si Dios no es el constructor por excelencia. En vano, dice, cuidan los soldados o los atalayas en la muralla si Dios no es quien cuida la ciudad. Entonces Dios tiene que ser el centro de nuestra vida. Nosotros debemos planificar, no hay nada malo en planificar. El que no planifica, el que no se trazan metas, pues termina, inclusive, como dice el propio libro de Proverbios, el libro de Proverbios nos llama, nos exhorta inclusive a observar las hormigas. Dice que no tienen capitán, no tienen rey. Sin embargo, las hormigas, ellas buscan alimento y guardan provisión durante el verano para cuando llegue el invierno. Es decir, no hay nada malo en planificar, en trazarnos metas, pero Dios tiene que ser el centro de nuestro objetivo, de nuestra mirada. Entonces, el primer principio que vemos aquí en esta sección de la palabra
es no establecer metas mundanas. Y vamos a ver en Santiago 4:13, lo vamos a leer en un momento, pero quiero aclarar que la palabra mundana o mundano no significa necesariamente vulgar o inmoral. Mundano es todo aquello que excluye completamente a Dios y se enfoca exclusivamente en lo terrenal, en lo de este mundo. Eso es mundano. Hay gente que dice, no puedes ir a la playa porque eres un mundano. Bueno, depende a qué playas vas a ir y qué vas a ir a hacer ahí. Pero mundano es todo lo que excluye a Dios de mi vida. Si yo me enfoco exclusivamente en lo terrenal, en lo de este mundo, soy un mundano porque Dios no tengo a Dios en mi futuro eterno, no tengo aspiraciones ninguna, no tengo visión eterna para con Dios. Entonces, no establezcamos metas mundanas. Los que pertenecen a este mundo viven afanados en estas cosas materiales y sus intereses materiales. Pero sabemos inclusive que el planificar, como acabo de decir, el tener metas, en tratar de mejorar, de superarnos, es parte de lo que Dios ya puso en el principio cuando nos creó en nosotros, que es ese instinto de preservación, de supervivencia. El problema es que el pecado dañó el instinto de sobrevivencia, el instinto ¿cómo se llama? De la autopreservación, convirtiéndolo en egoísmo, en avaricia. Entonces, el problema está en eso, que si no nos cuidamos, pensamos como los del mundo, pero nosotros no somos del mundo. La mayoría de nosotros también tenemos esa tendencia a preocuparnos por lograr un futuro mejor, sobre todo para nuestros hijos y todas estas cosas. Repito, no hay nada malo en planificar, no hay nada malo en trazarnos buenas metas. Lo importante es que nuestras metas y nuestros planes no excluyan a Dios. Dios tiene que ser el centro de nuestras vidas. Nosotros debemos mantener nuestros ojos fijos en Él. Porque si lo hacemos, pues actuamos como los del mundo y no hay ninguna diferencia entre los del mundo y nosotros. Pero nosotros, como dice la Escritura, no pertenecemos a este mundo. Somos ciudadanos del reino de los cielos. En realidad, cuando mencioné que comparan la carta de Santiago o le ven mucha similitud al Sermón del Monte, si usted estudia el Sermón del Monte se va a dar cuenta que el Señor Jesucristo está enseñando sobre las características de los ciudadanos del reino de los cielos. Entonces nosotros somos, y Efesios también dice que nosotros somos miembros de la familia de Dios y conciudadanos de los santos, miembros, es decir, ciudadanos del reino de los cielos. Entonces, aunque puede sonar contradictorio, pues, a que no debemos planificar, no debemos trazarnos metas, puede sonar contradictorio, pero realmente si no lo hacemos, dejaríamos de ser hombres y mujeres responsables. Nosotros somos responsables de suplir lo mejor posible para nuestra familia, pero siempre Dios tiene que ser el centro de nuestro enfoque, de nuestros planes, de todo lo que tiene que ver con nosotros. Es decir, nosotros tenemos que poner la mira en las cosas de arriba, donde ya estamos sentados, según la Escritura en Efesios, en lugares celestiales con Cristo Jesús. En segundo lugar, el segundo principio es considere la brevedad de la vida. Santiago 4:14 dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Note cómo Santiago compara nuestra existencia con un vapor de agua. Realmente la neblina es un vapor de agua, usted lo ha visto en estos días. Amanece en la mañana toda esa gran nube de neblina a unos entre 5 y 9 o 10 pies de la tierra y no vemos nada cuando vamos en la carretera, pero ya cuando sale el sol, a eso de las 10 de la mañana, se acabó la neblina. Es un vapor de agua que está ahora y luego no está. Y es interesante cómo el Espíritu Santo usa a Santiago para hacernos ver que la brevedad de la vida del hombre es semejante a ese vapor de agua, porque
Compare usted, supongamos un hombre que dilate, que viva 120 años. ¿Qué son 120 años con la eternidad? Nada. Es un vapor de agua que se desvanece. Algunos dicen, ¿usted quiere probar eso? Pues casualmente en estos días así de humedad y frío, párese delante de un cristal, de una ventana, exhale sobre ella, hágale un círculo a ese aire, ese vapor de agua que se condensó en el cristal, y va a ver como poco a poco eso se va a ir evaporando, y cuando viene a ver, el cristal está tan seco como antes usted exhalar sobre él. Esa es la brevedad de nuestra vida. Note que en 1 de Samuel 23, David se queja ante Jonathan y le dice que él está a un paso de la muerte. David literalmente le dice que él está o lo separa a un paso de la muerte. Y en pocas palabras, David está expresando una realidad que es nuestra, de cada uno de nosotros, aunque no haya un Saúl persiguiéndonos para matarnos, estamos a un paso de la muerte. Y no es que yo esté de pájaro de mal agüero hablando de la muerte y la muerte, pero es que es una realidad y debemos considerar la realidad. Por eso tenemos que vivir como si este es el último instante que nos queda. Debemos vivir, es decir, con la mayor excelencia posible para la gloria del Señor, porque no sabemos cuándo nos van a llamar a su presencia. Todo esto llama nuestra atención hacia la brevedad de la vida. Nosotros estamos aquí, pero nosotros nos ha tocado en estos días, como familia, la familia extendida por el lado de mi cuñada, hemos visto dos muchachas jóvenes partir a 3 semanas una de otra, que no lo esperábamos, nunca estaba eso, no nos imaginábamos que estas muchachas, que nosotros íbamos a enterrar a esas muchachas porque lo lógico es que ellas nos enterraran a nosotros. Sin embargo, de un momento para otro estaban aquí y ya no están. Esa es la brevedad de la vida. Y en tercer lugar, antes de establecer metas, antes de establecer o planificar para el mañana, considere quién le dio a usted la vida. Considere quién le dio a usted la vida y considere para quién debe vivir usted. Por cuanto nadie sabe exactamente el propósito para el cual todavía estamos aquí, nos imaginamos, y si estamos aquí es porque Dios aún no ha terminado con nosotros. ¿De cierto? Pregúnteselo. Si estamos aquí es porque Dios aún tiene planes, y los planes que Dios tiene con usted son buenos y no malos. Él lo quiere seguir usando todavía aquí un poco más de tiempo. Debemos esforzarnos por ser lo más útiles posibles en las manos del Espíritu Santo para glorificar al Señor Jesucristo. Entonces, consideremos, antes de planificar, antes de trazar metas, consideremos quién nos ha dado esta vida para que la vivamos. ¿Quién es el dueño de nuestra vida? ¿Para quién vivimos? En el Salmo 100, verso 3 dice que reconoce que Jehová es Dios y que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Analicemos un poquito ese verso y note cómo el salmista en un solo verso, yo diría que relativamente corto, pero hay bastante en ese verso, dice, reconoce que Jehová es Dios. En primer lugar, él usa 2 títulos de la deidad. Uno, Jehová, que siempre el judío en el Antiguo Testamento le conocen al Dios fiel, al Dios que cumple todas sus promesas, todos sus pactos, el Dios, el eterno presente, el todopoderoso. Pero es Dios, también se refiere a la soberanía de Dios como el creador del universo, el creador de lo visible y de lo invisible. Allá en Génesis el primer capítulo de Génesis, verso 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ese es el mismo nombre que está ahí, Elohim, que es el creador de todo lo que existe. Entonces él está poniendo de antemano un fundamento para que entendamos a quién pertenecemos. Note que dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos.
Y entonces la próxima frase es, pueblo suyo somos. De manera que Dios tiene todo derecho sobre nuestras vidas. Tiene el derecho como creador y tiene derecho como redentor. Note que dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos. Ese pueblo suyo somos se refiere a que Él nos compró con precio. Nos compró por medio de la sangre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. De manera que Dios tiene derecho sobre mi vida y su vida en virtud de creador y en virtud de redentor. Y ahora, por si fuera poco, pone y ovejas de su prado. Esta alusión o esta palabra o esta imagen que usa de la oveja nos compara con ovejas. Quiere decir que la oveja aquí se usa para traer a mente o comunica la idea de que es el animal más dependiente que existe en el reino animal. Usted me puede buscar todos los animales de corral o todos los animales domésticos que existan y los puede dejar en el monte, gallinas, perros, gatos, vacas, caballos, burros, lo que sea, patos, gansos, y ellos van a sobrevivir, cabros inclusive van a sobrevivir, pero la oveja usted la deja sola en el campo y no sobrevive. Es víctima de predadores o se muere por sí sola. ¿Qué quiere decir esto? Que por cuanto Él nos creó y encima de eso nos redimió, hay una dependencia. Hay una dependencia que no podemos escapar. Y qué bueno que dependemos de Él. Yo quiero depender de Él toda la eternidad. Pero debemos recordarnos esto continuamente. ¿A quién pertenecemos? ¿Para quién debemos vivir? ¿Y por qué? Bueno, porque Él nos creó, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y además de eso, porque dependemos de Él y sin Él no sobrevivimos. Note que en 1 Corintios 6, versos 19 y 20, más o menos dice lo mismo. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Dice, y que no sois vuestros. Nos repite el mismo concepto otra vez. Y en el verso 20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Es una referencia clara hacia la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Haber sido comprado con precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, que no sois y que no sois vuestro. Que no sois vuestros, los cuales son de Dios, pues, perdón. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Una vez más nos dicen que nosotros no somos absolutos, ni mucho menos soberanos. Dependemos exclusivamente de Él. Y cuando nosotros nos trazamos metas, cuando nosotros planificamos, debemos siempre, como aconseja Santiago en el verso 15, en lugar de lo cual debieras decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Poner siempre a Dios primero. Y cuando ponemos a Dios primero, llevamos la de ganar. Aun cuando Él no apruebe el plan, pero lo pusimos a Él primero. Y lo dejamos en sus manos. Le decimos, séase, Señor, tu voluntad y no la mía. Y estamos felices si no sale aquello. En Romanos 14, versos 7 al 8, tenemos el mismo principio, donde el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? Del Señor somos. Ahí está. Entonces, alguien dijo que la mejor manera de vivir la vida es vaciándola o invirtiéndola en algo más grande que ella. Y yo pregunto, ¿podrá haber algo más grande que la gloria del Señor Jesucristo? En eso debemos invertir y vaciar nuestra vida, en buscar la glorificación del Señor Jesucristo. En cambio, hay algo innato en el ser humano, en el hombre, en la mujer, inclusive que nos afecta a nosotros los cristianos, y es la tendencia nuestra a invertir tiempo, esfuerzo, dinero, talentos, todo lo que usted se imagine, nuestra vida entera en aquellas cosas que son importantes para nosotros. Por ejemplo, nosotros invertimos muchísimo, las estadísticas dicen en Estados Unidos
que donde más se invierte tiempo y dinero en Estados Unidos es en la casa y en el automóvil. Nosotros invertimos, nos vaciamos nosotros mismos en nuestras casas, no en el hogar, sino en la estructura. Porque si fuera en el hogar estarían mucho mejor en los hogares, ¿no? Porque usted puede tener una mansión y no tener hogar, y usted puede vivir en una choza y tener un verdadero hogar. Es decir, la estructura. Se le pone mucho interés a la estructura, a cómo se ve por fuera y cómo está por dentro. No necesariamente la parte espiritual del hogar. Entonces, invertimos mucho tiempo en la casa, invertimos mucho tiempo en los automóviles, invertimos tiempo en el estudio, en la educación de nuestros hijos, invertimos tiempo en nuestros planes de retiro y dinero, invertimos tiempo y dinero en nuestros pasatiempos, en nuestros hobbies, en vacaciones, en todo esto. Y la pregunta es, ¿cuánto invertimos? No solamente dinero, sino talento, habilidades, tiempo y también bienes o dinero en las cosas o en los intereses del reino de los cielos. Muy poco o nada. ¿Por qué? Porque no es importante para nosotros. Si fuera importante para nosotros, eso estaría en nuestros planes desde principio de año. Pero como no lo ponemos en nuestros planes, no lo ponemos en nuestras metas se descarrilan a lo largo del año, se van descarrilando porque Dios no está en el centro. Dios no es el objetivo principal de esa meta y por eso la meta no se va a dar o el plan no se va a dar porque Dios tiene que tener el primer lugar. Y ese es el caso que vivía Israel en aquellos tiempos. Cuando Israel se acercaba a Dios y ponía a Dios primero, todo le salía bien. Pero cuando Israel se olvidaba de Dios y ponía a Dios a un lado, las cosas todas le salían. Que no dice la Escritura misma, echarán en saco roto y en cisterna vacía, rota. Es decir, no podés hacer nada. Entonces, toda persona, hermanos, que vive para sí misma, llegará al final de su camino con las manos vacías. Y toda persona que no pone a Dios primero, toda persona que no se traza metas y planes en los cuales Dios es el objetivo fundamental, llegará al final de su camino también con las manos vacías, porque no se propuso lo verdadero, hacer lo verdadero. Entonces, lo mejor para nosotros vivir nuestras vidas, lo mejor para nosotros establecer metas y planes que realmente los veamos cumplirse a lo largo del año, lleguemos al final del año y no nos sintamos frustrados, no nos sintamos culpables, porque no, al fin y al cabo miramos y decimos, ¿cuánto fruto, qué he logrado para el Señor este año? ¿Qué he hecho realmente que valga la pena? Porque todo lo que hacemos fuera de las cosas del Señor se va a quedar aquí. No tiene repercusión eterna, no se va con nosotros, pero todo lo que usted haga para la gloria del Señor Jesucristo tiene valor eterno. Todo lo que sea para Él es lo que describe allá la Escritura, que pasará la prueba del fuego, porque será lo que usted edifique como oro, plata o piedras preciosas, pero lo que usted hace sin poner a Dios primero es el estiércol, la hojarasca, lo que se quemará con el fuego, si no edificamos sobre el fundamento de Cristo. Entonces, vemos que nosotros debemos esforzarnos por planificar, sí, por trazarnos metas, pero que incluyan, esas metas tienen que incluir en que yo viva esta vida superabundante que Jesucristo compró para nosotros, que lo avivamos de tal manera que rindamos a Él la gloria y la honra que merece. Que vivamos vidas que glorifiquen su nombre para Él y su gloria. Y en el verso 16 y 17 dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Note cómo jactarnos a veces de nuestros aparentes logros es inclusive malo, es pecado delante de Dios porque no le damos a Él la gloria como merece. Ahora, preguntémonos, examinémonos a nosotros mismos. Cuando usted debe preguntarse, cuando yo llegue al final de mi camino, ¿estaré satisfecho? Es decir, me sentiré como me siento al fin de año cuando veo que
muchas de las metas que me tracé no las logré. Otras que dije que iba a hacer ni siquiera las eché a andar. Cuando llegue al final de mi camino, cuando ya me llamen a su presencia, estaré satisfecho, me sentiré feliz, como habré vivido para Él. Habré usado mi tiempo, mis talentos, mis bienes y mi testimonio para avanzar el reino de los cielos, para glorificar al Señor Jesucristo, para vivir para Él cada día de mi vida. El Señor Jesús nos ha dado, como dije hace un rato, Él dice que Él vino para que tengamos vida y vida abundantemente. Él nos ha dado esa vida sobreabundante. Nosotros debemos vivirla por medio de Él y para Él, siempre. Cuando vivimos en armonía con los principios de la palabra de Dios, entonces estaremos satisfechos, viviremos felices. Mientras nosotros vivamos de acuerdo a como viven los del mundo, no podremos, jamás nos sentiremos seguros, jamás nos sentiremos satisfechos, porque hay un vacío en nosotros que solo Dios puede llenar. Y cuando Dios no es el centro de mi vida, por más que yo acapare, por más que yo logre, no estaré satisfecho. Yo hablaba con un hermano hace un rato y me daba el testimonio de uno de estos famosos de la farándula que se convirtieron, y él daba el testimonio que tenía millones de dólares y millones de seguidores y se sentía sumamente vacío. Y no fue hasta que Cristo vino a su corazón y comenzó a vivir con sus ojos fijos en el blanco de la divina vocación, en el blanco del llamamiento santo en Cristo Jesús. Así es que tendrá sentido cada día de nuestras vidas. Así es que podremos vivir año a año mientras Dios nos tenga aquí y no vivir frustrados a fin de año, porque al principio prometemos. La Biblia dice también en Eclesiastés que es mejor que no prometas, que dice es mejor que no prometas que prometer y luego no cumplir. Entonces a veces en esos arrebatos de emociones le prometemos a Dios que vamos a hacer esto, aquello y lo otro para Él, pero no hacemos nada. Llegamos a fin de año y nos sentimos entonces atrapados en la frustración. El caso es que propongámonos comenzar este nuevo año que viene sin prometer tanto, pero sí haciendo, es decir, trazándonos metas y planes dentro de la voluntad de Dios, para la gloria de Dios, y ir un paso a la vez, con paso firme en Cristo Jesús, y yo les aseguro que llegaremos al fin de año y no nos sentiremos frustrados porque no hemos logrado tanta cosa que quisimos hacer y ninguna se logró. Vamos a estar en pie, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a vivir con esta realidad, conscientes de la realidad de la brevedad de la vida. Y a los hermanos, o mejor dicho, los amigos que nos están viendo a través de estos medios, quiero decirles que la mejor manera de terminar este año y de comenzar el año que viene es entregando su corazón al Señor Jesucristo. Solamente Jesús puede llenar su vida. Solamente Jesús puede llenar ese vacío que muchas personas inclusive le temen a los días festivos porque es cuando más solo se sienten. Lo único que usted tiene que hacer es reconocer que es pecador o pecadora. Invite a Jesús a que venga a su vida y dígale: Señor Jesucristo, reconozco que soy un pecador, que soy una pecadora, te necesito, sálvame de mis pecados, límpiame con tu sangre preciosa. Yo te confieso como mi único Señor y Salvador personal y te ruego que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias por salvarme, Señor Jesús, en el nombre de Jesús. Si usted ha hecho esa oración, ha tomado la mejor decisión de su vida. Y a nosotros que estamos aquí, propongámonos terminar este año dándole a Dios la gloria y la honra que Él merece, y comprometidos a entrar en el nuevo año más sensibles, más apercibidos del Espíritu Santo, y dejarnos gobernar por Él cada paso que demos, y todo lo que planifiquemos o las metas que nos tracemos, que sean siempre poniendo al Señor Jesucristo primero. Señor amantísimo Padre, te damos gracias por este día.
Te rogamos en el nombre de Jesús que nos ayudes a aprovechar sabiamente el tiempo que tú nos das, reconociendo que tú eres lo único